día, iglesia. Dios te bendice en esta mañana de domingo, un domingo más juntos. Qué bueno que podamos compartir este tiempo así a la distancia. Nosotros desde aquí, siendo parte con algunos de los hermanos, trabajando para que esto salga. Y del otro lado vos, allí con tu familia, en tu casa, con quien te encuentres, te pido que donde estés puedas allí prepararte, que te acomodes. Si alguien todavía no llegó, que lo estés llamando, porque ya comenzamos. Qué bueno que Dios preparó este día para que estemos juntos como iglesia, como congregación, a la distancia, pero a su vez cerca a través de las redes. Amén. Dios te bendice en este día. Quiero compartirte algo que me pasaba cuando era chico. Íbamos de vacaciones a la casa de mi abuela, así a una chacra que había en el sur de nuestro país. Y mi papá nos llevaba a mí, a mis hermanas, nos encontrábamos con otros primos. Y ellos estaban unos días allá y luego se volvían porque había que trabajar. Pero nosotros nos quedábamos allá quizás 2 o 3 meses, de enero hasta el comienzo de marzo, diciembre hasta marzo. Y es así cuando había algo que ellos nos decían, y es: escríbanos a ver cómo están. No había teléfonos celulares, no había internet, lo único que había era un teléfono como a 5 kilómetros en el pueblo de Luis Beltrán, allí en Río Negro. Y entonces mi tía, que se quedaba con nosotros a cuidarnos, nos decía: bueno, escriban una carta para escribirle a sus papás para contarles cómo están, ¿sí? Así que nos ponía el papel ahí en la mesa junto con mis hermanas para tener que escribir una carta acerca de una buena noticia, acerca de cómo nosotros estábamos. Obviamente en los 2 meses o 3 que estábamos allí solamente le escribíamos una vez como mucho, pero era una carta de buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias de nuestro estado, de cómo estábamos y de cuánto teníamos que escribirle, porque mi tía nos hacía escribir, de cuánto les extrañábamos, ¿sí? Esa carta era mandada, nunca supe si llegaba o no, en qué momento llegaba del mes, pero la cuestión es que nosotros estábamos ahí escribiendo una carta acerca de la buena noticia. Pensando en esto, surgió este mensaje, y es: escribe tu propia carta. Sí, mirá que tenés por ahí cerca, si estás con alguien, y decirle: qué bueno que puedas escribir una carta, tu propia carta, que puedas escribir una carta a vos, de puño y letra espiritual, ¿sí? El libro de Filipenses habla acerca algo sobre una carta. Filipenses 1:12, Pablo está escribiendo, está relatando, y dice lo siguiente: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido para el avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los que están aquí que yo he sido encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El que escribe esta carta es Pablo, el apóstol Pablo. Él está en una celda, está confinado, algunos dirán con un futuro incierto, pero aún en esa situación Pablo, el apóstol, encuentra la manera, y me gusta esta palabra que estoy trabajando, encontrar la manera. Decí conmigo: hay que encontrar la manera. Mirá que tenés por ahí cerca y decirle: qué bueno que podamos encontrar la manera de ¿qué? De producir que el Evangelio avance, de producir el avance del Evangelio. ¿Y cómo lo hace Pablo? Lo hace escribiendo una carta. Alguien dirá: pero ¿cómo el Evangelio va a transcurrir a través de una carta? Es que Pablo lo hace de esa manera. En ese contexto, en ese momento, no había mucho más que simplemente desde una celda escribir una carta. Para el apóstol Pablo, escribir fue la salida, la que él pudo encontrar. Por eso esta palabra que yo te decía recién, es la salida que él pudo encontrar para poder continuar ministrando a la iglesia. Ante la imposibilidad de estar cara a cara a lo que hoy nos está pasando, él entendió que en medio de la necesidad y en medio
de la restricción, en medio del confinamiento, él podía continuar la tarea. Pablo se dio cuenta que había que continuar la tarea. Decí conmigo, yo necesito continuar la tarea. Levantá así tu mano derecha en alto y decí conmigo, yo necesito continuar con la tarea. Primera de Corintios 9:16 nos dice lo siguiente: sin embargo, cuando predico el Evangelio, el mismo Pablo está escribiendo, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy, bajo la obligación de hacerlo. Y termina diciendo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Yo digo, wow, qué tremendo poder vivir de esa manera. Qué tremendo poder decir, yo tengo la obligación de predicar la palabra. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En Hechos 4:20 está Pedro y Juan, lo habían predicado y le dicen, ustedes no pueden predicar más. Habían sido castigados por eso, pero Pedro y Juan dicen en el versículo 20, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Está Pedro y Juan siendo obligados a dejar de predicar la palabra, pero ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El profeta Jeremías, allí en el capítulo 20, versículo 9, dice, si digo, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. Ni hablaré más en su nombre. Entonces sus palabras en mi interior se vuelven como fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contener que la palabra de Dios, pero ya no puedo más, dice esta versión. El profeta Jeremías está diciendo, por más que no quiera acordarme de Dios, por más que ya no quiera hablar más de su nombre, no puedo hacerlo, porque la palabra de Dios se vuelve dentro mío como fuego ardiente y eso me consume, me quema y cala hasta lo más profundo, hasta los huesos. Y he hecho todo lo posible por contenerla, pero dice, ya no puedo más contener la palabra. Y yo quiero en esta mañana declarar y orar y pedirle a Dios que nos pase lo mismo, que a mí me pase lo mismo y que a vos te pase lo mismo, que vos no puedas contener la palabra. Y oro para que el fuego ardiente venga sobre la iglesia. Oro para que el fuego ardiente venga y que ya no lo podamos controlar, sino que podamos hablar la palabra de Dios. Yo creo que esta mañana, este día domingo, este día que Dios preparó, lo que digo siempre, el día que Dios preparó para cada uno de nosotros, es el día donde vos y yo necesitamos predicar de la palabra de Dios. Qué tremendo eso. Yo le pido a Dios que vos y yo podamos ser intencionales, algo que estoy trabajando con el liderazgo, y yo le decía en estos días, tenemos que ser intencionales. Necesitamos ser intencionales, necesitamos provocar encuentros con personas, con gente. Personas y gente son lo mismo. Provocar encuentros, situaciones reales, cara a cara, corporalmente, presencialmente, en los lugares donde vos te encuentres, pero también a través de las redes, a través de los WhatsApp, a través de lo que vos estás haciendo. Poder estar predicando y siendo intencionales en lo que estamos haciendo. Qué bueno que las palabras, y esta es mi oración, que las palabras sean puestas en nuestra boca para hablar, que las palabras sean puestas en nuestras manos para escribir y que las palabras sean puestas en nuestro corazón para poder compartir. Yo oro para que Dios ponga esas palabras en tu boca, para que Dios ponga esas palabras en tus manos y para que las pueda fundir a fuego en tu corazón, para que vos puedas predicar esa palabra, para que puedas compartir la buena noticia, para que puedas escribir tu carta, tu propia carta, en el nombre de Jesús. El mensaje de hoy se iba a llamar de otra manera. Estuve tentado a ponerle este título al mensaje, y era: agreguémosle una página más a la Biblia. Pero sé que algunos me iban a condenar por esto, porque dice la misma palabra, dice que ya todo fue escrito.
y que no podemos agregar ni sacarle nada. Pero digo, el libro de los Hechos es un libro que no está cerrado. Yo creo que el libro de los Hechos es el libro de los hechos de la iglesia. Obviamente hace más de 2000 años alguien comenzó a escribirle, pero hoy vos y yo podemos continuar escribiéndole. Quizás el título del mensaje tendría que haber sido: agreguémosle una carta más a la iglesia, porque nosotros escribimos cartas con lo que hacemos. Quiero que veas la carta no como algo, como simplemente una hoja de papel. Quiero que puedas interpretar hoy, y esta es la idea del mensaje, que puedas interpretar que una carta no es un trozo de papel puesta en un sobre y enviada a algún lugar con una noticia. Quiero que puedas ver que una carta escrita por vos puede ser un hecho, un relato, un suceso, algo que marque la diferencia, algo que bendiga a otras personas, algo que sane el corazón, algo que restaure a otras vidas, algo que dé esperanza, que lleve la buena noticia, que es el Evangelio de Dios. Pensaba en esto, pensaba en qué provoca en otros que nosotros continuemos con nuestra tarea, que provoca en otros que nosotros continuemos con nuestra tarea. Y lo primero que yo veo es que nuestro entorno es alcanzado. Cuando vos y yo continuamos nuestra tarea predicando la palabra de Dios, nuestro entorno, nuestro contexto es alcanzado. Filipenses 1:13 dice: es más, se ha hecho evidente, dice Pablo también, a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo está diciendo: se ha hecho evidente. Para todos es evidente que estoy aquí encarcelado, encadenado, preso por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Una de las preguntas que yo me hacía es: ¿qué pasaría por la cabeza de los guardias, de la gente del palacio, al saber que alguien que lo pudo haber tenido todo, como era Saulo de Tarso, conocido, famoso para muchos, él decidiera convertirse en Pablo, el seguidor de Cristo? ¿Cómo es posible que alguien que tenía una buena reputación, alguien que tenía mucho de qué agarrarse, de qué confiarse, ahora esté decidiendo dejarlo todo y seguir a Cristo? Filipenses 3:4 dice: yo mismo, decía Pablo también, tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro que para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que lo exige, intachable, decía Pablo. Sin embargo, todo esto que era para mí ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Jesús, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Qué pasa en la cabeza de aquellas personas cuando ven a Pablo, que pudiendo haber tenido todo lo que él era, lo que él menciona y cuántas cosas más, él decide tenerlo por basura, tenerlo por estiércol, él decide echarlo, él decide dejarlo de lado por solamente conseguir a Cristo, estar con Cristo y disfrutar con Él? Y la otra pregunta que yo me hacía es: ¿qué pasa por la cabeza de las personas cuando te ven, cuando nos ven? ¿Qué pasa en la mente, en el pensamiento de las personas cuando ven a aquellos que decimos ser hijos de Dios, aquellos que somos la iglesia de Cristo, aquellos que declaramos nuestra fe como seguidores de nuestro Dios? Yo digo, ¿qué pasa en esos pensamientos que saben que muchas cosas has dejado por Jesús y a veces no lo entienden?
Me preguntaba, ¿qué pasaría en la cabeza de aquellos que vieron cómo algunos se separaron de nosotros simplemente por ser cristianos y nos dieron la espalda, o quizás te dieron la espalda? Pensaba, ¿qué es lo que pasaría en aquellos que saben que te han cerrado las puertas por el solo hecho de ser parte de una iglesia? Y a veces hay una condena por ser parte de una iglesia, por ser cristianos. ¿Qué pasa en la mente de aquellos que estuvieron con vos en momentos de pérdidas y no entienden cómo seguís creyendo en Dios? Y yo quiero que me dejes decirte esto. Quiero decirte qué es lo que pasa. Muchas de esas personas van a creer en Dios porque han visto en vos que se vivifica, que se muestra un Dios que es real. Déjame decirte qué va a pasar. Yo creo que muchos de ellos van a comenzar a caminar con Dios porque sabrán que hay un Dios grande que los cuida y que los respalda. Déjame decirte qué es lo que va a pasar. Muchos de ellos, de esas personas, dejarán de confiar en sus propias fuerzas y ahora confiarán en el Dios Todopoderoso. Déjame decir qué va a pasar con esas personas. Muchos de ellos comenzarán a recibir el abrazo del Padre que nunca recibieron. Muchos de ellos, déjame decirte, van a ser los que ahora serán llamados y hechos hijos e hijas de Dios, porque te han visto perseverar, porque te han visto caminar con ellos, con Dios, porque te han visto levantarte aún de las cenizas, porque te han visto que te has esforzado, que has sido valiente y que has continuado la tarea. Y hoy, sin importar lo que esté pasando, estás acá aprendido, siguiendo, siendo vigente. Una iglesia militante, una iglesia que camina, una iglesia que se esfuerza y hoy está marcando la diferencia. Por eso muchos van a comenzar a creer, muchos van a comenzar a ver y a entender que lo que va a pasar, lo que va a acontecer en sus vidas es que Dios se va a acercar, porque ellos comenzarán a acercarse a Dios. Juan 1:12 dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Yo creo que viene el tiempo donde muchas personas, donde cientos, donde miles de personas, y es mi oración de este tiempo, Señor, que cientos y miles comiencen a creer, que te comiencen a conocer y comiencen a entregar su vida y su corazón a vos. Y yo creo que eso comienza a ocurrir. Primero va a ocurrir en casa. Decí conmigo: mi familia primero. Los que no creen en mi casa van a comenzar a creer. Los que no creen en el Evangelio van a comenzar a creer. Aquellos amigos que antes se burlaban, ahora comienzan a creer. ¿Por qué? Porque hay un Dios poderoso, hay un Dios verdadero, hay un Dios que está expectante, esperando que alguien abra su corazón, y el corazón va a ser abierto, porque vos y yo vamos a continuar predicando la palabra de Dios a los cuatro vientos. Le diremos a los huesos secos que comiencen a levantarse. Le diremos a los huesos secos que comiencen a sanarse. Le diremos a las personas sin esperanza que ahora sí hay un Dios que tiene toda esperanza. Yo lo creo y lo declaro. Tu familia a los pies del Señor, tus amigos a los pies del Señor, tu entorno a los pies del Señor, oh, tu barrio a los pies del Señor, nuestras ciudades a los pies de Cristo, Argentina a los pies del Señor, las naciones completas rendidas a los pies de nuestro Dios. Si lo crees, dale un grito de júbilo, que los vecinos se despierten. Dale un grito de guerra, levanta tus manos al cielo y comienza a aplaudir y comienza a declarar que los cielos se están abriendo sobre tu casa, sobre tu entorno, y los milagros comienzan a ocurrir. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Creo que la iglesia está provocando no solamente que otros crean. No creo que solamente Pablo provocó que la gente del palacio, la gente de la cárcel crea, los guardias crean.
sino también Pablo está haciendo lo que la iglesia hoy también está haciendo. Estamos provocando que la iglesia, el resto de la iglesia, sea una iglesia fortalecida. Filipenses 1:14 dice Pablo: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias a mis cadenas, dice Pablo, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es que el ejemplo de perseverancia de Pablo, ese ejemplo de permanecer, que aún encarcelado fue capaz de ministrar a una iglesia. El ejemplo de perseverancia de Pablo, que aún encarcelado, él pudo producir un efecto de crear ánimo, de crear un ánimo diferente en su iglesia. Aquella que él no estaba viendo presencialmente, pero aquella que él sabía que estaba vigente. Yo creo que hay iglesia vigente. Creo que hay iglesia del otro lado. De hecho, vos y yo estamos acá. Yo de este lado, vos del otro. Somos iglesia, somos cuerpo. Somos la unidad de Cristo. Somos el sueño de Dios. Y Pablo está produciendo este efecto de dominó con una carta, con algo que él está escribiendo, un efecto de ánimo en aquellos que formaban parte de la iglesia. Y esa es la idea de este mensaje: poder producir en vos, iglesia, un efecto distinto. Es producir un efecto que vos te puedas dinamizar, que vos te puedas potenciar, que vos te puedas fortalecer, que vos puedas caminar en Cristo, que no bajes la guardia, que te sigas manteniendo con los brazos elevados, con los puños en guardia, combatiendo, luchando, peleando, batallando espiritualmente las batallas que se presentan, pero sin callar nuestra voz, sin dejar de predicar la palabra, sin dejar de llevar el evangelio. Lo que estaba haciendo el apóstol era que a través de él no haberse quebrantado ni quebrado tras de esas rejas, no sé en qué situación se encontraba, pero él pudo seguir testificando. Que las rejas espirituales de nuestra vida no nos impida seguir predicando de la palabra de Dios, y podamos fortalecer y podamos hacer que la iglesia se fortalezca. Efesios 5:19 dice: anímense, anímense. Mira que tenés cerrado que es iglesia, decirle: anímate. Anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, con palabra de Dios. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:10, el mismo apóstol está escribiendo y está diciendo: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse, fortalecidos en Dios. Oh, si tenés a alguien al lado, tomale las manos, levantáselas en alto y decirle: yo en el nombre de Jesús refuerzo tu fuerza. Oh, recupero tu fuerza. Levanto tus brazos en alto, tus brazos cansados. Te fortalezco con una palabra, con un salmo, con un canto, con un himno espiritual. Hay una oportunidad que Pablo pudo entender, que Pablo pudo aprovechar. Él tenía la oportunidad de poder levantar y fortalecer a la iglesia. Y él encontró la manera de seguir predicando sin importar el contexto en el cual él se encontraba. Qué bueno que vos no te fijes en el contexto, sino que te animes a sacar de este contexto algo positivo, algo bueno. Si vos y yo nos quedamos escuchando las malas noticias, los malos augurios y todo lo posible que puede llegar a pasar, nos quedaremos encerrados, agobiados. Pero hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo maravilloso que Dios quiere hacer. Hay algo tremendo que Dios quiere llevar a tu casa, a tu vida, a tu familia. Es que
todavía tenemos la oportunidad de seguir hablando de un Dios grande, de un Dios fuerte, de un Dios que está por encima de cualquier virus, de cualquier pandemia, de un Dios que está más allá de lo que pasa en esta tierra, de un Dios que le da a la iglesia la gran oportunidad de ahora más que nunca en este contexto salir de nuestras casas a través de las redes, a través de mensajes, a través de palabras, a través de cartas. Ponele el formato que vos quieras, pero hay una palabra que hoy tiene que ser compartida. Hay una iglesia que tiene que ser fortalecida. Yo creo firmemente, se lo dije el otro día a algunas personas, yo creo firmemente que Dios nos está movilizando a que encontremos la manera de continuar predicando. Sigo orando por esto y algunos lo saben conmigo. Sigo orando, Señor, danos a la iglesia la idea creativa para poder. Danos a la iglesia la idea creativa. Yo creo que en este contexto de restricciones necesitamos ser intencionales, buscar la forma y la manera de continuar predicando el Evangelio, tener la oportunidad de hacer algo para que la palabra no sea encapsulada. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que una de las maneras es que tenemos que hacer que nuestra fe sea escuchada, que nuestra voz sea alzada. Yo creo que ese cómo, la respuesta a ese cómo, es que todos sepan que hay esperanza. Es que todos sepan que hay esperanza dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros ese cómo lo vamos a responder animándonos entre los hermanos, fortaleciéndonos entre la iglesia para poder encontrar esas nuevas maneras. Pablo está escribiendo una carta y se las ingenió para que esa carta llegue a nuestros días a través del Espíritu Santo. Hoy vos y yo estamos leyendo, estamos compartiendo una palabra que un hombre como Pablo, como el apóstol Pablo, se animó a escribir en un contexto de confinamiento, en un contexto que no era el óptimo. Él se animó a escribir una carta porque entendía que había una iglesia que no solamente en sus días, sino miles y miles de años después, hasta la actualidad, hoy estamos leyendo la misma palabra, estamos creyendo esa misma palabra y entendemos que es de vital importancia que nosotros podamos continuar la tarea que alguien que hace más de 2000 años pudo comenzar. Es el tiempo de ser intencionales, es el tiempo de enviar palabras de fe. ¿Cuál es tu carta? ¿Cuál es tu carta? Es tiempo de amplificar las voces, no las voces del temor, no las voces de decepción. Es tiempo de poder amplificar las voces de amor, las voces de esperanza, las voces que hay una salida todavía en Dios. Creo que es tiempo de que nosotros podamos amplificar y aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Hoy vos y yo tenemos esta posibilidad de escribir nuestra propia carta. Hoy vos y yo tenemos esta oportunidad de escribir nuestra propia carta y sumar esta carta a la palabra de Dios. ¡Wow! Sumar nuestra carta al libro de los Hechos. Sumar nuestra carta a las epístolas de los apóstoles. Sumar nuestras cartas espirituales, porque hoy todavía hay una iglesia que necesita de esa voz. Hay un contexto al cual hay que hablarle y decirle: todo va a estar bien. Hay juicios, hay pestes, hay cosas que están pasando que no son controlables. Vos y yo no podemos controlar absolutamente nada, pero si hay algo que podemos hacer, aún en lo que parece ser un descontrol, nosotros estamos confiados en Dios. Nosotros estamos seguros en Dios. Nosotros estamos tranquilos, convencidos de que Dios está en control, de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero también la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hoy la iglesia está escribiendo una carta. Hoy la iglesia es agente de transformador. Hoy la iglesia es la que está llevando
sacando a las personas, mejor dicho, de la desgracia a la esperanza. Hoy vos y yo podemos declarar lo que el profeta Oseas, él habló en el capítulo 2, versículo 15 de su libro, y dice lo siguiente: y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Yo creo que vienen tiempos donde nosotros estamos transformando la desgracia en esperanza, lo malo en lo bueno, lo que está bajo una decepción absoluta en la capacidad de creer y pensar que Dios todavía algo bueno va a hacer. Sacamos a las personas de su luto para llevarlos al gozo a través del Espíritu Santo. Oh, tenemos la gran oportunidad, el momento oportuno, el momento justo de llevar el Evangelio, la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios es que Él ha muerto, pero Él ha resucitado, y con Él ha resucitado todas las cosas. Yo lo creo y lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Escribe, iglesia, escribe tu propia carta, escribí tu propia carta. ¿Cómo lo haces? Tomando tu lista de contactos y enviándole a cada uno una palabra de esperanza. Es viendo las personas que tenés agendada y escribirle una palabra de esperanza. Escribirle a alguien que esté internado en un hospital. Llevarle una carta de puño y letra y darle a alguien que esté en una terapia y dársela al médico y decirle: por favor, quiero que le lleves esta carta. No podés darle un celular, no podés entrar quizás, pero sí, qué bueno que puedas redactar una carta de puño y letra y le lleves a alguien que está pasando un tiempo de necesidad y le digas: hey, te amo, quiero que sepas que estoy con vos, que hay una iglesia que está con vos, que mi familia está con vos. Quiero decirte que todavía hay una posibilidad de que Dios intervenga en tu vida. Entregale tu corazón a Dios. Qué bueno que podamos redactar esa carta, enviar un mensaje, un correo electrónico, poder hablar con alguien, llamarlo y decirle: hey, hay algo maravilloso para tu vida. Hay algo que hoy Dios quiere hacer. Este es el día oportuno. Pastor, ¿puede ser mañana? Sí, mañana puede ser, pero hoy es el día que Dios preparó. Este mensaje está hecho para hoy, para que vos hoy, antes de sentarte a la mesa a almorzar, que puedas tomar 10 minutos y escribirle a la cantidad de personas que puedas llegar a contactar. Y mientras vos quizás lo estás haciendo, o estás pensando el pasaje, la frase que le vas a mandar, tus palabras que salen de tu corazón, yo quiero hablarle a personas que hoy necesiten tener un encuentro con Jesús. Quiero hablarte a vos que estás hoy necesitado de Jesús, que te enganchaste en esta reunión y no sabes por qué. Quiero decirte, yo sí sé por qué. Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Si vos estás ahí mirándome, siguiendo esta reunión y nunca le entregaste tu vida, tu corazón a Jesús, ahí donde estás, cerrá tus ojos para no distraerte, simplemente para eso, y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que te necesito, que a veces he hecho las cosas mal, pero ahora quiero un nuevo tiempo. Señor, te estoy escribiendo una carta en mi oración para que vos me respondas y vos me sanes y me perdones y hagas de mí una nueva persona. Yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y como mi único Señor. Y te pido, Señor, que hagas de mí algo totalmente nuevo. En tu nombre. Amén y amén. Déjame orar por tu vida, Padre. Bendigo a cada una de las personas que en este momento ha tomado esta decisión. No importa el día que esté mirando, si estás ahora o cuando lo estés viendo. No sé en el contexto que te encuentras, en el país que estés, en la ciudad donde vos estés viviendo. Solamente decirte que te quiero bendecir, que quiero declarar sobre tu vida una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de victoria. Te bendigo en el nombre de Jesús y creo que Dios comienza a hacer cosas nuevas. Creo que Dios comienza a procesar tu vida.
y hacer algo totalmente diferente. Hay una carta que Dios escribe y te dice: te amo, eres mi hijo, eres mi hija amada. Yo voy a pagar por vos el precio que vos no podés pagar. Yo voy a vivir en tu vida para que puedas caminarla de la mejor manera. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjanos ahí tu nombre, tu teléfono. Queremos contactarnos y poder conducirte a los pies del Señor. Amén. Quiero hablarle también a toda la iglesia que a través de esta palabra, a través de este desafío que te estoy haciendo, puedas tomar esta decisión de escribir una carta espiritual, de que te animes a afectar el entorno, pero también te animes a fortalecer a la iglesia. El entorno es tu familia, los que no conocen a Dios, tus compañeros de trabajo, donde puedas ir a tu almacén, a un supermercado, una ferretería, a la persona que está ahí en la cola, que te está atendiendo, a la cual vos le estás vendiendo algo. Esa persona que no conoce del Señor es tu entorno, es tu contexto. Pero también escribirle a alguien de la iglesia, a alguien que ya quizás no se esté congregando en este tiempo, a alguien que por alguna situación X determinada hoy no esté caminando con nosotros, pero sí vos sabés y lo tenés ahí en tus contactos, que le puedas escribir. Hay un mensaje, que le puedas compartir esta reunión, que puedas compartirle este mensaje luego de terminar, reenviar el link y decirle: yo creo que este mensaje es para vos, creo que esta palabra es para tu vida. Yo oro para que vos y yo nos podamos animar del lugar que estemos, a hacer algo que marque la diferencia, del lugar que nos encontremos. Y no creo que sea peor que el lugar de Pablo, pero que nuestro entorno y nuestra iglesia pueda saber que vos y yo seguimos creyendo en un Dios poderoso, que vos y yo seguimos creyendo en un Dios que abre puertas y que nadie las puede cerrar. Y yo profetizo eso para tu vida: el Dios que abre puertas y que nadie las puede cerrar. Compartirle de ese Dios que es un Dios de amor, dice la palabra, lleno de gracia y de misericordia, y decirle: yo quiero acercarte a este Dios de gracia y misericordia. Y aunque alguien alguna vez te haya dañado o maldecido, quiero decirte que hoy Dios se acerca a tu vida como un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Esa es mi carta para vos, iglesia, mis amigos, mis hermanos. Esa es mi carta, de que sigamos fortaleciéndonos, de que sigamos caminando el uno con el otro, que si uno cae yo lo tomo y lo ayudo a levantarse, y si alguien cae, que juntos como iglesia, como cuerpo, podamos caminar. Mi oración y mi desafío es que de la misma manera que Pablo se animó, vos y yo nos podamos animar, que podamos caminar con Él, vivir con Él, transitar los días que tenemos por delante en esta tierra con Él. Que provoquemos un cambio, que seamos atrevidos, que seamos intencionales y que podamos llevar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor, quiero bendecir a la iglesia. Quiero bendecirlos. Para este tiempo, dijo Esther, para este tiempo he nacido, para este tiempo vos y yo estamos en esta generación que va a marcar la diferencia. Esta generación preservada, esto que a veces llamamos el remanente, el pueblo de Dios remanente. Sí, nosotros somos el pueblo remanente de Dios, que somos herederos de victoria, como dice la canción. Vivimos para testificar. En este tiempo vivimos el milagro que Dios está haciendo. El milagro que Dios está haciendo en este momento, el milagro que Dios está produciendo en tu vida, en tu casa, es para que otros también sepan que Dios todavía lo está haciendo, que es real.
Ahí te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida, sobre tu casa, un tiempo de máxima bendición. Oh sí, para testificar. Sí, Señor, gracias por tenernos en este tiempo. Gracias por tenernos en este tiempo, Señor, para testificar en tu amor. Gracias. Oh, hemos vencido. Gracias por hacernos vencedores y aún más que vencedores. Gracias, Señor, porque podemos tener el gozo de la salvación. Oh, te bendigo. Te bendigo. Escribí tu propia carta. Escribí tu propio mensaje. Escribí tu propia declaración. Vamos a sumar a la palabra algo nuevo, algo grande. Todos sabrán que hemos vencido. Así como tú venciste, Señor, somos herederos de victoria. Decilo conmigo. Yo sé que viviré para testificar que el milagro que Dios va a hacer en este desierto. vencí. Todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Decilo conmigo. Yo sé que viviré para testificar Y el milagro que el milagro Dios desierto vencí. Todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy Ahí levanta tu mano conmigo. heredero de victoria. Somos herederos de victoria. Yo declaro que somos herederos de victoria. 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 Lo creo. Sí, Todos todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Oh, sí. Soy heredero de victoria. Con toda la fuerza, Yo sé vamos. que viviré, Sí, Jesús, para testificar que el milagro que Dios va a hacer en en este este desierto vencí. Todos sabrán que vencí, vencimos. así como Jesús venció. Yo soy heredero de victoria. Ahí donde estás, toma la mano de alguien al lado y decirle: creo y declaro y profetizo sobre tu vida que eres un heredero de victoria. Es tiempo de escribir tu propia carta. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria al Rey. Declara victoria, declara poder y declara autoridad. Hoy marcamos la diferencia. Hoy avanzamos hacia un nuevo lugar. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo. Declaro una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu casa. Declaro un domingo maravilloso, un día de victoria, pero también un día de mucho trabajo. Hay muchas personas que alcanzar, hay muchas cartas que escribir. Te bendigo, te saludo. Nos vemos, Dios mediante, el día jueves de esta misma manera. Oramos para que esto se termine, para que esta pandemia finalice rápidamente. Seguimos orando y declarando un milagro de Dios. Mientras tanto, vos y yo, a través de las redes virtuales, a través de los devocionales, a través de las palabras, de las reuniones, seguimos conectados. Amén. Dios te bendice. Saludo para tu casa, saludo para tu familia y saludo para todos aquellos que hoy le puedas escribir una carta acerca del poder de Dios. Amén. Dios te bendice. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima.
nos dieron por muertos, nos dejaron tirados, un par de huesos revueltos, por el sol calcinados. Los que pasaban reían, otros se asustaban, sequedad veían, de esperanza frustradas. Pronto una voz rompió el silencio, Espíritu de Dios trajo vida a los muertos. Cada hueso con hueso, tendones y piel, hay un ruido en el yermo que invita a creer que un ejército emerge de los huesos, como un solo hombre emerge el remanente, una generación que nadie esperaba, que grita, que reclama, que son hijos de reyes, una generación sobreviviente. Mis manos se yerguen como flor del desierto, rompiendo lo seco con voz de esperanza. Generación escondida de gobierno e influencia, damos todo por todo para que el reino establezca. Un ejército emerge de los huesos, como un solo hombre emerge el remanente, una generación que nadie esperaba, que grita, que reclama, que son hijos de reyes, una generación sobreviviente. Y creemos que hay un buen futuro, aunque esté oscuro, amanece un tiempo diferente. La realidad golpea muy duro, pero te aseguro viene la vida que hace correr a la muerte. El Señor ya nos pagó la visa, en una tierra de esperanza su pueblo aterriza. Nuestra boca se llena de risa, la lengua de alabanza cambio de cenizas. Estuvimos guardados y escondidos, la tierra pide nuestra manifestación. Alza la mano y este tiempo es mío, tengo derecho y tomo posesión. Y